Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, soy Carmen Anita Acevedo, estamos en Qué Palo es Noticia y en este Qué Palo es Noticia vamos a distanciarnos un poco de las noticias de todos los días, de las investigaciones y de los análisis para conversar con un escritor. Vamos a hablar de Puerto Rico, del momento en que estamos en la literatura, de si se puede vivir de ser escritor en Puerto Rico. No contesten la pregunta, pero la vamos a conversar con César Cardona. Y recuerden que siempre que estén en este programa pueden donar y aportar a nuestro proyecto a través del chat de YouTube y si no, en todas las plataformas que lo puedan hacer y además compartir el contenido. En este contenido va a ser más cultural, pero siempre hablamos de la cotidianidad del país y de todo lo que nos afecta, porque de eso también se trata, escribir, hacer y ejercer el oficio de escritor, que mucho nos ha dicho y nos sigue diciendo todos los días de lo que está ocurriendo en el país, cómo se construye incluso desde ese género o los múltiples géneros que trae la literatura. Bienvenido a Bonita Radio, César Cardona. Gracias, un gran placer estar aquí. Profesor universitario, Universidad de Puerto Rico, literatura comparada. Es un ejercicio escribir no solamente hacia afuera como lo hace en sus columnas, hacia lo que hace en términos de el género literario, novela, por ejemplo, cuentos, también ha estado en cuentos. Quizás lo primero que deba preguntarle es, más allá de las diferencias, ¿cómo lo ha asumido y desde cuándo asume la tarea de escribir con la responsabilidad que lo hace en este momento? Pues realmente todo empezó por el periódico. Oh. Todo empezó por el periódico. Un buen amigo dejaba su espacio en el periódico como columnista y dio un solo nombre. Dio el mío. Ya yo había publicado una novela, no me fue muy bien. Yo creo que es una novela tal vez de aprendizaje, ¿no? Proceso particular. Ya yo había ganado un certamen de cuentos del Nuevo Día, así que tenía, ¿verdad?, cierto empuje. Pero realmente a mí me gusta marcar el inicio de mi escritura con el periódico porque fue lo que me hizo poner el oído en tierra. Ahí fue que dejé todos los academicismos, todo ese elitismo que tal vez uno, pues, de cierta forma va criando en la medida en que va estudiando literatura, ¿no? Uno se va armando de teoría, se vuelve un poco cínico de vez en cuando. Y entonces, pues, tal vez escribía desde ahí, pero cuando yo pongo el oído en tierra es cuando en el periódico me dicen, en el periódico Nuevo Día me dicen, una columna de opinión que pueda entender un público que va desde los 11 hasta los 80 años. Oh. Y ahí fue que yo dije, ok, pues entonces tengo que limpiarme de todo cinismo, obviamente dejar la ironía, ¿verdad?, siempre puesta ahí, y inició un proceso muy, muy lindo, una columna de 300 páginas, de 300 palabras, perdón, y a partir de ahí fue que entonces pude escribir el libro de cuentos Levitown Mon Amour y eventualmente entonces la novela. Cuando
llegas al periódico, ¿qué edad tienes y qué estabas haciendo en el mundo de la literatura desde el academicismo? Porque estudiaste Sí, literatura. claro, estudié historia y literatura Historia. en la universidad. Sí, bueno, si no llega a ser por mi esposa, termina ya. No termino, Eso ¿no? pasa, eso pasa. Porque era un buen grupo, Nosotros, por lo menos, ¿verdad? Yo entré en un proceso en el que estaban todas las discusiones sobre el posmodernismo en todo su esplendor, y eso nos obligó a mirar los clásicos literarios, nos obligó a mirar el país, nos obligó a entrar en asuntos filosóficos, tanto del género, ¿verdad? Y, y realmente cuando entro al periódico, entonces es que me doy cuenta de que eso me sirve y no me sirve a la misma vez, ¿no? Y a partir de ahí pongo el oído en tierra. ¿Qué significa eso? Es escuchar al país, escuchar la radio, Ujú. leer otra vez los periódicos con otros ojos, eh, evitar las respuestas y estar más pendiente de las preguntas, y particularmente mirar el país, mirar el país. Entonces ahí fue que me di cuenta de que el país necesitaba, no porque yo sea su representante, ¿verdad? Pero necesitaba que lo describan. El país necesita que lo describan, en todo su esplendor, en la ruina, pero también en las grandes epifanías. Y empezó un gran proceso en donde el llamado escritor público, ¿verdad? Porque Ujú. no es lo mismo escribir para el periódico que hacer libros, ¿no? Claro. Porque es un público totalmente distinto, aunque eventualmente se dan la mano, Coinciden. pero coinciden. Y al principio, pues bueno, pues era gratis también la columna, o sea que yo no... Y también yo enseñaba en los colegios. Entonces, terminaba mis estudios graduados, enseñaba en los colegios, y me daba cuenta de que era mucho trabajo. Entonces, en la medida en que la escritura de columnas me empezó a servir como una forma de desahogo, de solventar mi furia, pero también de solventar mis lecturas, poner otra vez en función los clásicos, los puertorriqueños y los no puertorriqueños, hasta que todo fue cayendo y entonces el ejercicio de enseñar no interrumpió la escritura, era parte de. Era parte. Era parte de. Entonces las dos convivían de forma particular, tanto así que mi familia, mis hijos, cuando ven mi proceso, ellos saben que yo estoy ellos dicen columna mode. El columna mode. Columna mode, ellos saben que yo estoy recogiendo. Y entonces amigos míos, mis propios hijos ya que han crecido, me dicen, papá, eso es una columna. Mira, papá, aquello es una columna. Un amigo mío me dice, mira, checate esta información, esto es una posible columna, ¿no? O esto es un cuento. Entonces ya vamos entrando, ¿verdad? En ámbitos literarios, más de ficción. Entonces se va convirtiendo en un ejercicio totalmente cotidiano. Y el momento cronológico, digamos, tenías 25 años cuando estuviste en la... Perdóname, no te la contesté. Ya estaba en los 30. Ya estabas en los 30. Para mí una crisis total. Los 30 suelen serlo. Los 30 era una crisis porque yo decía, ¿para dónde voy? Todos mis compañeros se fueron para Estados Unidos a hacer doctorado y a hacer el estudio graduado. Yo me quedé con hijos, entonces ellos no habían tenido hijos, yo sí. Y de pronto estaba, ¿verdad? Pues la carrera que yo había pensado, pues no se me dio. Así que eso también, esa frustración la añadí a la literatura, y creo que si me hubiese ido no hubiese escrito. No hubieras escrito. No, yo creo que no. Yo creo que me hubiese quedado escribiendo tal vez artículos académicos, pero no hubiese escrito ficción, ni hubiese escrito tampoco columnas, y no tuviera una perspectiva más amplia del país. Estaría, ¿verdad?, un poco más a la distancia. Eso, la diáspora puede tener personas que definitivamente hablan desde la distancia porque no están en Puerto Rico, y hay un poco una camisa de fuerza, Sí. que a veces lo impone el mismo prejuicio Claro, de claro. puertorriqueños en la isla. Pero también hemos mirado, y estoy pensando sobre todo lo que hizo la literatura de Nueva York en un Sí. momento dado a partir de los años 70. Sí, Tato Laviera, Pedro Pietri. Exacto, que Pedro Pietri, que se posicionaba con relación a los asuntos de Puerto Rico. Sí. ¿Por qué crees que no lo habrías hecho? ¿Sería exactamente para que no pudieran
identificarte como se identificó en otros momentos a esa diáspora literaria, que no estás aquí, no debes estar hablando de lo que se habla, de lo que ocurre en Puerto Rico. Pues bueno, lo que pasa es que como yo estoy bien marcado por el asunto cotidiano, pues entonces no tengo esa cotidianidad, ese referente. Y la vida en Estados Unidos es muy distinta. Lo sé por mis propios compañeros que están allá, ¿no? Es muy distinta y la realidad de la que hablan ellos, pues muchas veces está atravesado por una identidad más o menos como en defensa, ¿no? Entonces ellos se consideran puertorriqueños y de cierta forma, la generación que vino después de Pedro Pietri, ya un poco más nostálgica del país, de cierta forma casi, dicho por algunos de ellos, casi vienen a vacacionar cuando vienen acá. Totalmente entendible, totalmente entendible, pero la realidad es totalmente distinta en el sentido de que y uno los lee, yo los leo y siento que cargan con una nostalgia que tiene que ver con su niñez, con su proceso, pero no con el día a día de trabajo. Entonces, a mí sí me interesa el día a día de trabajo, que es lo que yo creo que retrató Pedro Pietri, el asunto de clase. De clase. Ese asunto de clase tal vez no es, aunque está marcado allá, es distinto aquí. Es distinto, ¿no? Entonces, pues hay que, de vez en cuando hay que darle la razón a Pedreira, con el asunto del insularismo, ¿no? Eso nos marca. Yo creo que la geografía también nos marca. A mí no me gusta ser determinista, pero contar una historia en el país, en la carretera, cuando sabemos que en hora y media podemos cruzar el país completo, pues no se puede contar de la misma forma, ¿no? Sí estamos determinados por cierta geografía y yo creo que eso marca la forma como uno escribe. El tapón, aquello, lo otro. Entonces, ahí es que yo he encontrado grandes descubrimientos en ese proceso. Por lo tanto, si hubiese estado allá, no lo hubiese visto. Los momentos en que he podido compartir con ellos después de lo de la beca, me ha sucedido precisamente eso, ¿no? Que hay un asunto de idioma. Muchos de ellos quieren llegar a las grandes editoriales norteamericanas, porque muchos de ellos escriben en inglés, no necesariamente se leen tanto acá. Entonces ellos no nos leen tanto a nosotros allá. Claro. Y ahí, no por nada particular, ni por no es personal. No es personal. Claro. Pero hay una especie de distancia, hay una barrera que tiene también que ver con el lenguaje, con qué van a contar. Porque decir lo puertorriqueño que se sienten aquí en Puerto Rico, dejando la nostalgia de Bad Bunny afuera, pues para nosotros no tenemos que marcarlo, ¿no? Pero para ellos sí, porque el contexto se los pide y porque ellos también están en ese proceso de defensa. Entonces, tenemos preocupaciones muy parecidas desde flancos distintos. Ahí es que yo veo la diferencia. Yo hablo mucho de un término que lo uso a nivel personal. Lo voy a compartir a ver si podrías coincidir o si no coincidiera un poco la explicación, porque hablas de lo que te interesa de la cotidianidad y que tiene que ver mucho con el asunto de clase. Yo soy de Country Club, una urbanización tipo Santa Juanita, tipo Levittown. Exacto. Obviamente, generacionalmente, pues nos llevamos unos años, pero siento que parte de una experiencia común en el siglo XXI versus el siglo XX, de lo que nosotros representábamos para la academia, por ejemplo, versus los que vivían en College Park, que estaban ya más al lado de San Francisco y tenían una clase distinta. Y yo hablo de que una se desclasa exclusivamente de aquellas cosas que pueden creer y suponer que en un momento dado te van a impedir seguir el camino que estás construyendo en el país, porque el prejuicio de clase es así. Claro. ¿Se puede decir qué te pasó en tu vida y cómo lo manejas? Si no te pasó, igualmente lo explicamos. ¿Cómo lo manejas en este esfuerzo por contar la cotidianidad del país y enfrentarte a ese prejuicio de clase? Hay una entrevista que le hicieron a William Levitt, que es el desarrollador de los Levittown, en el año 57 allá en el periódico, la famosa revista Times. Y él comenta, él casi sin querer resumió el proyecto muñozista el proyecto Serenidad, ¿no? Quien vive en una urbanización con 2, 3 cuartos, marquesina, patio y carro, y perrito, porque también lo añadió, no hace la revolución. Entonces ese proyecto del ensanchamiento de la clase media
de cierta forma, ¿verdad? Pues nos marcó a muchos. A mí también me marcó porque yo, pues, no soy nacido y criado en Dorado, pero estar cerca del área metropolitana, mientras más cerca uno estuviese, Claro. pues más civilizado, entre comillas, estaba, porque eso eran los relajos de mi época. Sí. Eh, Tú eres de la Loza. yo, exactamente. Ahora Dorado, por supuesto, ha cambiado, Claro. pero en aquel momento no. Y mi mirada hacia Levittown tiene que ver con que si yo me movía a Levittown, que era donde vivían mis tías, yo estaba subiendo de categoría social. Exacto. Entonces, porque si no vivía en el campo. Ajá. Y allá el número telefónico incluso cambiaba. Cambiaba. ¿Verdad? Entonces, si esos procesos dentro de la misma clase media se dieron, se dieron. Y un poco el hecho de que yo haya estudiado en escuela pública y luego entonces tuve la oportunidad de estudiar en el programa de cuerdas para niños aquí en el conservatorio, fue un golpe porque entonces vi los colegios, ¿no? Entonces vi un proceso de clase particular y suele pasar con la clase media, no quiero generalizar demasiado, pero mi mamá estaba muy pendiente de que aunque formábamos parte de la clase media baja, que la clase media no me transformara en aquel sujeto automatizado que suele ser, el de clase media, el que peores comentarios tienen sobre los pobres. Sobre los pobres, claro. Y mi mamá tenía razón. Mi mamá tenía razón. Sin entrar en el retrato del colonizado de Memmi. Sin entrar en ese nivel de profundidad. Exactamente. Estoy de acuerdo. Entonces, tuve la gran oportunidad de que mi mamá era trabajadora social. Y yo, pues, recuerdo muchas veces parte de su proyecto. No era solamente su trabajo, ¿no? Porque ella trabajaba en Libertad Bajo Palabra. Y en Probatorio. Entonces, eso a mí me sirvió para estar muy pendiente, muy pendiente de que yo tuviese los pies en la tierra y que tuviese los compromisos con el país respecto al trabajo que iba a hacer y que fuera, ¿verdad? Que cumpliera con la ética, con aquello y con lo otro. Te voy a dar una anécdota, por ejemplo. Mi mamá atendió el caso de Malvin Santiago. Ajá. Y yo recuerdo cuando Malvin Santiago, yo visitaba el espacio de mi mamá del trabajo cuando salía de la escuela, en aquel momento en Bayamón. Malvin Santiago llega, era de sus últimas visitas que le tocaba, llega con un CD, yo nunca había visto un CD, de haber sido 89, 90, una cosa así. Y él viene, ¿verdad? Mira, doña Lidia, aquí le tengo esto. Y mi mamá le dijo, yo no puedo recibir regalo. Y Malvin Santiago se fue, ¿no? Se molestó. Se molestó mucho. Y llegó a darle un cantazo y después se disculpó y como que... Y entonces, por lo menos eso fue el parte de recuerdo, a lo mejor mi mamá lo recuerda mejor. Pero esa línea ética de mi mamá fue tan crucial. Así que que sí me ha pasado, ¿verdad? Aunque yo vivo ahora también en una urbanización cerrada y compré casa en Dorado antes de que Dorado fuera Dorado. Fuera lo que es ahora. Sí, yo estoy muy pendiente de que dentro de la clase media no se me olvide de dónde vengo. Y mi literatura tiene que reflejar eso, ya sea en las columnas, ya sea en los cuentos, en la novela. Y de ahí yo creo que podemos hacer una transición a una pregunta que siempre toca en el momento en que se habla con una persona, por lo menos que como tú está haciendo un esfuerzo por retratar la cotidianidad del país. Y es si lo ves como una responsabilidad del escritor, y aquí me voy a ir a algo que decía Pedro Salinas, que no es lo mismo responsabilidad que compromiso. Sí. Y estás ubicado ahí, ¿y por qué? Bueno, realmente podría ser la responsabilidad con la estética, porque creo que la estética puede reflejar ahora. De aquí a que yo tenga que dar respuesta, ahí es donde claro, la responsabilidad no necesariamente implica respuesta. No implica respuesta, sí implica pregunta. Pregunta. Sí, entonces, exacto. Javier Cercas decía, escritor español, que la literatura protege las preguntas de las respuestas. Entonces, me parece a mí que mirar la cotidianidad haciendo preguntas sobre ella más que determinarla. Yo respeto mucho a René Marqué, muchísimo a René Marqué, pero en ciertos momentos René Marqué, ¿verdad? Exige un compromiso, era la época, claro. y había que estar en cintura porque él, a pesar de que no coincidía con Muñoz, trabajó
trabajó en la Divesco y estuvo ahí. Pero algunos ensayos, ¿no? Él entiende que la responsabilidad está con una facción política particular y eso yo lo puedo entender perfectamente. Yo fui criado también ahí. Pero de cierta forma he tratado de tomar distancia, de reflejar lo político para evitar el panfleto, uno, y para tratar de dar cuenta de la complejidad puertorriqueña. Porque nosotros, más que nada, estamos negociando constantemente eso que al que hoy día Quiñones llamaba la brega. La brega. Entonces, si yo le paso factura como a mis personajes y les exijo que tengan compromisos políticos, no puedo ver la factura emocional o la factura humana dentro. Y lo que pienso es en mi abuela, ¿no? Entonces, pues, le dediqué la novela a mi abuela. Cuarto grado de escuela, no tenía los Rockefeller la desplazan. Ella tiene que trabajar en el Hotel Dorado Beach por 30 años limpiando habitaciones de hotel. Consigue una parcela por poco dinero en Mameyal y ella siempre defendió a los populares. Entonces yo no puedo pasarle factura a mi abuela porque recibió una parcela y los defendió, porque no vivimos lo mismo, ¿no? Entonces yo trato de entender el personaje sin pasarle la factura o el juicio moralista a esos personajes, ¿no? Entonces intento que lo cotidiano sea lo que dé cuenta de eso. Entonces me gusta tratar, ¿verdad?, de que nuestra literatura refleje esa parte estética, el compromiso estético con describirlo, con describir los paisajes. Últimamente hay muchas novelas históricas, muchas muy buenas escritas, pero yo no sé, puede ser que esté errado, ¿no? Pero pocas trabajando la actualidad, qué sé yo, los últimos 5 años, los últimos años, ¿no? Y yo creo que le tenemos un poco de miedo, ¿verdad? Porque estamos en una crisis económica que se alarga cada vez más y más. Y yo preferí, en vez de irme hacia lo histórico o hacia el futuro, porque también, ¿verdad?, hay literatura fantástica que lo trabaja, yo preferí lo cotidiano, lo más actual posible, para tratar de dar cuenta de dos cosas, de la ternura y a la misma vez de la ruina. De esas dos cosas que están dando vuelta. O lo que Claudio Magris llama el desencanto y la utopía. Esas dos cosas constantes que se balancean. Una utopía sin desencanto no funciona. No funciona. Es peligrosa. Claro. El desencanto lo que hace es que balancea y solamente los poetas, decía él, los pesimistas, son los que pueden balancear la utopía. Entonces, esa oscilación es la que yo trato de conseguir en mis personajes. Es más una literatura de explicación que la estética tiene la función de explicar hasta cierto punto. Sugerir, más que nada. Es porque la explicación realmente, exactamente, la da el lector. Exactamente. La asume el lector. Es una apuesta y una propuesta de, hasta cierto punto, bastante parecida a lo que se intentaba con el periodismo de antes, objetivo, que es una, para mí... Un alma de doble filo también, la objetividad. Para mí un concepto bastante falaz en ese sentido. Falaz, sí. Pero realmente lo que estás planteándome es, yo voy a exponer, yo voy a pintar, si queremos esa analogía, y usted va a explicar lo que ve. Pero precisamente porque no hay objetividad, tiene que venir cargado, y no es cargado de más, sino realmente que hay un componente de la vivencia, de cómo has mirado la vida y cómo has decidido pasar o no factura en el asunto más personal y quedándote en Puerto Rico. Sí. Porque la cotidianidad de Puerto Rico hoy versus hace 20 años es totalmente distinta. Totalmente distinta. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido lo que te ha parecido más retante que compartes precisamente como columnista para ir a producir cuentos y producir novelas? Sí, bueno, ahí la distancia es importante. Cómo uno transforma lo vivido en ficción. Y para mí eso es crucial. En la columna parto de la crónica, parto de la denuncia, del ensayo en algunas ocasiones. Juego con el lenguaje, puedo ser irónico porque tengo ese espacio, pero no hay distancia.
No hay distancia suficiente. La ficción me permite transformar mi vivencia en otra cosa. Ejemplo, yo por poco pierdo la casa en una ocasión Ujú, y tuve que devolver un carro al banco. ujú. Esa situación yo la demostré bastante en mis cuentos de Levitown, ¿no? Personajes patéticos que están buscando un espacio laboral que no encuentran, un maestro, un periodista freelance que no tiene dinero para enterrar a su papá. Con eso arranca el primer cuento del libro, ¿no? Un chamaco que pierde su empleo, digamos, todos son varones, ¿no? En primera persona, que eso tiene también su truco, pero todos personajes entre los 30 y los 40 que están viviendo un país que se está cayendo en canto y de cierta forma encuentran a veces un pequeño resquicio de una epifanía, de alguna ternura, ¿no? Y de cierta forma se salvan de no convertirse en criminales, son casi criminales, obligados por la situación económica, ¿no? Entonces, yo traduje mucho de las cosas que me habían pasado, cosas con mi papá, de cierta forma terminé haciendo las paces con él también. Yo soy hijo de padres divorciados, Ujú. hay mucho de eso ahí. En la novela también, es mi relación con mi mamá, cuando ella se divorció entre los 4 y los 10 años, antes de que se volviera a casar. Y ese momento donde ella y yo, ella muy feminista, y ella tratando de criarme sin todo ese machismo que uno va eh, absorbiendo, y no Ujú. es que me curó, ¿verdad? Todos estamos Claro. atravesados por eso, pero como uno lidia con ese asunto, pues un poco la novela también lo retrata. Es un niño que va creciendo con su mamá, pero en este caso mi mamá era trabajadora social, esta madre que lo tuvo a los 14 años, pues atiende en una ferretería, ¿no? Entonces es la relación de ellos dos, la casa de madera queda arriba, la ferretería abajo, está el abuelo que está en proceso, ¿verdad? Ya su no tiene pierna, y se da una relación de crecimiento ahí, ¿no? Entonces, el proceso de distanciamiento fue crucial para yo poder escribir. Yo no hubiese podido hacer eso en una columna porque la columna Claro. exige un Participación. posicionamiento. Entonces, Ujú. vuelvo otra vez a Javier Cerca, que sacó un libro de columnas hace poco que es buenísimo, y él dice, él habla de intelectual, a mí no me encanta la palabra, pero ya que él la usa, ¿verdad? Pues lo voy a Sí, citar, que él dice que el intelectual no mate al novelista y que el novelista no no mate mata al al intelectual. intelectual. Ujú. Entonces, ese balance está ahí, ¿no? Por supuesto, en las columnas hablo de vez en cuando de libros, porque pues me gusta, pero siempre con lo que está sucediendo, el tema que está corriendo en el país, no siempre, pero en ocasiones, ¿no? La ficción no, la ficción es más libre, me permite establecer nexos, me permite la capacidad de hacer mis homenajes a la literatura. Por ejemplo, esto es como esta novela, ¿verdad? Esto también es una casa de una novela que es como si fuera un coming of age, una novela de Ajá. crecimiento. Y ahí yo estoy haciendo homenaje también a 3 novelas que me gustan muchísimo. La víspera del hombre de René De René Marqués, Marqués. Ubail de El Pedro Juan Guail. Soto y Ujú. la clásica Felices días, tío Sergio, Oh, de Magali. de Magali. Esos son mis referentes. Claro, hay otros de otros países, qué sé yo, Las batallas en el desierto, Ujú. el Holden Caulfield, aquella famosa novela, ¿verdad?, del adolescente dando vueltas por Nueva York, pero mis referentes literarios más próximos son los puertorriqueños y yo rindo homenaje ahí. No siempre puedo hacer eso en las columnas, así que la distancia de la ficción me ayuda. Y se me ocurre que a nivel de la ficción no necesariamente o no eres apocalíptico. No, en lo Siempre absoluto. hay un espacio, como tú dices, para la ternura, para la epifanía, de alguna manera, para la luz al final del túnel, Sí, no, yo creo que se puede escribir, bueno, decía una escritora, una poeta, que no se debe escribir sin bondad. sin bondad. Sin bondad O mejor no escriba. dirías sin esperanza. Es- puede ser que esté relacionado, sí, sí, yo creo que sí, pero una esperanza trabajada. Exacto. Sí, 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 a sí, sí. conciencia, una esperanza con límites de alguna Claro, manera. claro. Pero eso en la columna es bien difícil. Es bien complejo, bien complejo. Porque finalmente tendrías que decir quizás una muletilla que a veces
una tiene que traer, sobre todo yo en el medio de investigaciones periodísticas, y que eso es lo que estoy constantemente hablando, que las investigaciones periodísticas no son de lo bien que va el país necesariamente. Claro. Y es pues que sí, que en este país se están haciendo cosas buenas, aunque sean pequeñas y no se agranden desde el punto de vista público. Claro. O sea que la columna, con un espacio limitado y también por su mismo género, no necesariamente puedes llegar hasta ahí. No. Y en ocasiones, yo creo que ahí es que está el reto. Yo creo que el reto de dejar un resquicio, un espacio en donde quepa una pregunta, donde quepa un espacio de reflexión que no nos lleve al cinismo. Uh-huh. El cínico tiene todas las respuestas. La ironía hace preguntas. Así que para evitar el cinismo, yo creo que de vez en cuando hace falta, ¿no? Establecer, ¿verdad? Tener presente de que el país no solamente lo componen los políticos, porque a veces toca escribir columnas políticas, Claro. pero ellos no son todo el país, de que hay una clase social que digamos, acapara, que la derecha está ganando en el país, pues como uno trata de plantar bandera frente a eso, y en ocasiones pues me pasa, ¿verdad? Que me defiendo desde la literatura. Sobre todas las cosas, yo he tratado de que la literatura sea una especie de defensa de la ficción. Y de pronto está ocurriendo algo. Recuerdo una vez una columna que Rodríguez Pepe se molestó muchísimo conmigo, y era por un comentario que ella hizo bastante horrible que no quiero repetir aquí. Sí. Y yo utilicé a Ovidio. Ovidio como defensa, ¿no? Entonces la titulé así mismo, Ovidio contra Proyecto Dignidad, ¿no? Nada en contra personal de ellos, pero son personajes públicos, Claro. están haciendo planteamientos que me parecen horribles en algunas ocasiones, y yo respondo. A ella no le gustó, hizo un comentario por redes, yo no estoy muy pendiente de eso, y mi defensa fue la literatura, fue Ovidio. Entonces, pues, para mí ha sido esperanzador escribir en el periódico porque me obliga a mirar la literatura, o me recuerda alguna escena, déjame regresar a ella. En la Ilíada hay un gran recuerdo, lo traigo. Eso me recordó, qué sé yo, hace poco la entrada de los barcos, esta segunda invasión, ¿verdad? La remilitarización. La remilitarización por Arroyo. Yo pensé en la llegada de José Luis González. Yo dije, pues claro. Aquí está, y en mi columna ya está. La releo, y entonces cuando la releo encuentro cosas maravillosas, y aunque la columna puede ser dura, la esperanza está en traer, ¿verdad?, la preocupación de José Luis González al ruedo. Claro. Entonces ahí es que sobre todo José Luis, con relación a el futuro de Puerto Rico, y de cómo lo construye el país en los cuatro pisos, etcétera, etcétera. Exactamente. Es un reto, sí. Es un súper reto, sí. Pero este momento también pienso, y leyendo y escuchando cómo se está reconformando la discusión política, sobre todo en Estados Unidos y Puerto Rico, para mirar el referente de Estados Unidos con relación a Puerto Rico y lo que estamos viviendo nosotros acá. Claro. Es el mundo, pero me voy a circunscribir aquí, sobre todo colocándolo en una reciente victoria de un alcalde de Nueva York como Zohran Mamdani, que cambió la manera de hacer política de un partido demócrata que puede ser igualmente prejuiciado, blanco, capitalista, salvaje que los republicanos, pero le habló a sus constituyentes o a los posibles constituyentes de una manera en que las necesidades y la cotidianidad de esos es lo más importante. Sí. Eso pasando en el mundo real, en el mundo que estamos viviendo, que estamos nosotros leyendo y viéndolo por las diferentes plataformas, pero que están viviendo los neoyorquinos, lo que está viviendo Puerto Rico, los aumentos en los servicios básicos, agua, luz, todo lo que ocurre en los alimentos, todo lo que ocurre con un gobierno que carece de proyectos, que está impactando los servicios de la ciudadanía continuamente, un país que parecería que llega a una crisis económica por la Junta de Control Fiscal, pero que mucho antes ya venía trayendo lo que son las cargas del partidismo político, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿podrías ubicar el producto literario ya más allá de ti, como escritor de Puerto Rico, señalando esa cotidianidad, interrogándola, y en algunos performances, vamos a llamarlo, ejecuciones desde lo cultural, dando respuesta? Pues sí,
Porque yo creo que precisamente la victoria de Mamdani es una victoria de la cotidianidad. Porque lo que hizo fue precisamente él, no es solamente ir a hablar con la gente, sino identificarse como minoría, ¿no? Yo soy inmigrante igual que tú, Nueva York está dirigida para los turistas, pero hay que bajar la renta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo creo que él dio pie precisamente con la cotidianidad del neoyorquino de a pie, y pudo hacer ese retrato. Él mismo es el retrato vivo de eso. A mí me pareció una gran victoria de lo cotidiano precisamente por eso, cosa que no hemos aprendido a hacer acá, por los compromisos políticos con la escuela de los yo le llamo la escuela de los de los viejos políticos. No, bueno, son la vieja política. Es la vieja política, pero los que van y empujan los proyectos, ¿no? Los cabilderos, por estar pendiente a la escuela de cabilderos, que está bien montadita, pues entonces no pueden dar, ni siquiera Jennifer, que viene de abajo, pudo dar cuenta de lo cotidiano, del problema del puertorriqueño de a pie. Hizo un fantasmeo, como le llamamos nosotros, pero no pudo. Y cuando yo miro la literatura puertorriqueña, particularmente la de los 60, los 70, es un Puerto Rico que está mirando al puertorriqueño de a pie, que no tiene trabajo, que fue a Corea, en el caso de un escritor, que está metido en un tapón, que vive en Vieques, pensando en un maíl, que se enfrenta a una clase social, la misma Rosario Ferré, teniendo sus peleas, ¿verdad?, con su padre. Claro. Es una literatura, incluso los que van hacia el pasado, las crónicas de Carlos Rodríguez Juliá, digamos, era una literatura muy viva, que para mí todavía está viva, que yo creo que se ha dejado de leer. Y por lo tanto, al dejarse de leer, cierta generación de estudiantes no tiene esas imágenes. Entonces la literatura de ahora, buscando también acomodo en el mercado, pues muchas veces deja de lado lo cotidiano. Están en todo su derecho de hacerlo, y yo lo sigo leyendo con mucho cariño, pero yo entonces me propuse hacer lo posible por retratar lo cotidiano, y sobre todo el asunto de la clase social. Que no se nos olvide el asunto de la clase social, porque en el ejercicio de cumplir con las identidades, que yo creo que está muy bien, de pronto se nos han olvidado los pobres. Y entonces, pues yo creo que es necesario, de cierta forma, estar ahí. Si yo miro la literatura norteamericana, es una literatura que yo sigo muchísimo, pero que también ha dejado de mirar la cotidianidad. Mucho más pasiva también. Mucho más pasiva, claro. Con sus grandes escritores, tienen escuelas que no necesariamente corren con lo académico. Nosotros, por ser latinoamericanos, nuestros intelectuales y los escritores están conectados. En Estados Unidos no funciona así. Uno podía tener un Hemingway que funcionaba como escritor, que no era un intelectual. Entonces funcionan de otra forma distinta y no siempre responden a eso. Así que es complejo mirarla. La de nosotros no, la de nosotros y la latinoamericana está atravesada por eso. Y aunque incluso recurran a lo fantástico, hay cierta literatura latinoamericana que ha dado cuenta de lo cotidiano. Y cuando yo digo lo cotidiano, no me refiero a cualquier cosa, ¿no? Es como eso que surge día a día nos da a veces respuestas, negativas o positivas. Sí, ¿no? Nos marca. Exacto. Nos atraviesa. Y está ahí en el centro. Ejemplo, pues qué sé yo, una madre que está criando un hijo, una madre joven que necesita vender su mercancía, y para poder vender su mercancía, siendo un territorio demasiado muy masculino, pues ella aprovecha su belleza y empieza a solicitar para hacerse retratos de la chica bombón. Y usa su cuerpo con todo el derecho que tiene para hacerlo, ¿no? Y lo que implica eso para ella y su hijo, ¿no? Entonces, ahí está metido la cotidianidad, ¿no? Cómo yo resuelvo mi problema de sobrevivencia, y cómo y cuáles son los terrenos que tengo, el terreno legal o el ilegal. Entonces, la dualidad. Está la dualidad y la negociación. Y la negociación. Estamos en constante negociación todo el tiempo, ¿no?
Y pasa mucho, a uno le pasan la factura cotidianamente en varias escenas, ¿no? No compres aquí, compre allá. Pero es que si compro ahí me sale más caro que allá y necesito que me salga más caro, aunque eso afecta la economía local. ¿Qué voy a hacer? Entonces, eso es lo que yo llamo una cotidianidad. Eso es lo que yo Claro, llamo. claro. Es ahí. Y ahí está el país. Porque entre medio de nuestras decisiones está el país. Y entonces, Claro. pues yo trato de que la estética, la literatura, de que el paisaje literario puertorriqueño lo refleje. ¿De qué no has escrito que te gustaría escribir de nuestra cotidianidad? Bueno, realmente ahí he estado dándole vueltas hace mucho tiempo, tratando de trabajar una novela que me ayude a retratar un poco más la clase alta de ahora. Uh-huh. Pero se me ha hecho un poco complejo y difícil porque se me sale la rabia. Se te sale el coraje. Se me sale el coraje. Claro. Y entonces, pues, por ejemplo, ahora que, pues, bueno, yo resido en Dorado y la cantidad de Ferraris que veo por milla cuadrada Sí. es demasiado y se me sale, ¿no? Entonces, Sí. tengo que encontrar la historia precisa y justa que me permita hacer el retrato completo. Pero es difícil porque es una clase que cada vez más piensa en ella, ¿no? Uno pensaba, yo no tengo, no puedo decir que no tengo problemas, pero vamos, hay unos privilegios, pues úsalos para bien, ¿no? Úsalos para bien, pero cuando esos privilegios están solamente para servirte a ti y solamente a ti, ahí es que yo, ¿verdad? Ahí es que entra Ahí el conflicto. Ahí es que nos pasa factura a nosotros, ¿no? Entonces, la cantidad de ley 2022, ahora 60 que hay en Dorado, Sí. es terrible y uno nota la diferencia, uno nota las miradas y de verdad que no me gusta lo que estoy viendo. De verdad, no me gusta lo que estoy viendo. Nada. Sí, es un tema duro. Es duro. Es un tema duro y si lo vas a contraponer entonces con lo que también es un trabajo para ti, que es el asunto columnista, Exacto. se encuentra y sí, uno tiene que tomar decisiones, sobre todo si puede fluir en el desarrollo de ese producto, porque finalmente nos pasa a los periodistas, por lo menos yo puedo decir hasta donde me parece bien seguir una investigación y hasta donde tengo que hacer así, decir, levantar las manos y decir aquí. No estoy lista. No, bueno, mira, sí se me ha hecho difícil que yo he retratado ya en 2 libros, Toa Baja y Nada de Dorado. Y nada de Dorado. El Dorado lo dejo para las columnas, cuando toca. Pero Nada de Dorado todavía, digo, yo lo menciono, ¿verdad? Pero Claro. Nada de Dorado porque para mí es totalmente nuevo, ¿no? Porque yo vi el proceso, ¿verdad? Las historias La transformación. la transformación completa, ¿no? Desde donde estaban las ruinas de las casas de mi abuela y mi papá, en el proceso de desplazamiento, aquí y allá, yo puedo hacer el mapa completo. Y ahora ver todo eso lleno de urbanizaciones, cosa con la que no tengo problemas, pero ya yo no tengo acceso, ¿no? Entonces, hay una de esas urbanizaciones que en la ruina de la central azucarera la convirtieron en un parquecito y yo no puedo visitarlo, ¿no? Y yo creo que es importante que esas ruinas estén ahí y sean públicas, porque incluso nuestros jóvenes no pueden reconocer dónde es que estaban los grandes terrenos de monocultivo y eso es terrible. Y entonces pues ahí hay unas cuantas cosas dando vueltas, pero cuando miro y veo, por ejemplo, un profesor que hace poco sacó un libro que es de la plantación al resort, uno lo ve y uno dice, es que está ahí. Es que está ahí, donde exacto. estaba la plantación, hay una urbanización que es casi un resort, ¿no? Exacto. Entonces, al lado del Hotel Dorado Beach, uno dice, pues claro que tienes razón. Claro. Entonces el Caribe es eso, ¿no? Sí, y hablar del desplazamiento es mirar definitivamente a Dorado, es mirar a Humacao. Rincón. En Rincón, exactamente. De otra manera, pero sí, en efecto, así es. César Cardona, agradecidísima no, de esta conversación. Agradecido soy yo. Realmente es hablar con personas que producen, como digo, literatura y que están en medios de comunicación. Para mí es importante precisamente hablarlo desde lo que nosotros los periodistas escribiendo hacemos, que no es ficción, aunque hacemos ficción de otra manera, en otro tipo de producto. Y realmente retratar el país también es investigación, también es preguntar, es cuestionarse y es denunciar. Así que agradecida de esta conversación, como dije. Y bueno, ustedes ya sabemos
que van a consumir esta entrevista, que la vamos a analizar como siempre hacemos. Tratamos de traer lo que nos parece importante de estas conversaciones, porque precisamente lo que estamos tratando de hacer con este producto y con otros que vienen para enero o el nuevo año 2026 es precisamente diversificar, no quedarnos necesariamente en lo que hacemos todos los días, que es investigación, que no lo voy a dejar de hacer, lo siento por los políticos y por los contratistas que se sienten todos intimidados. Realmente es importante denunciar y traer lo que está pasando con los fondos públicos, con tanto otro escenario que hay en la apuesta de lo que se supone que debe ser un país democrático, que es que su audiencia, en el caso nuestro, su pueblo, su país, sus elementos humanos tienen derecho a saber. Así es que nos vemos en la próxima, en otra entrevista. No, ya mañana hay Noticias con Café y allí hacemos análisis de las noticias. Gracias por estar. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.